Alimento, damos gracias por la vida, damos gracias por muchas cosas que el Señor nos da, pero a veces no damos gracias por la palabra de Dios. Y qué bueno, ¿cuántos tienen Biblia en su casa? Levante sus manos. Amén. ¿Cuántos tienen una Biblia en su casa? ¿Cierto? La Biblia es un tesoro. Amén. La Biblia, cierto, y damos gracias por eso que podemos tener la palabra de Dios en nuestras manos. Quizás no, ya a la mayoría a lo mejor no tiene la Biblia acá física, pero sí, cierto, tiene a través de su iPad, a través de su celular, cierto, hay aplicaciones para descargar la palabra en distintas versiones. Así que la verdad es que la Biblia, la palabra de Dios, está accesible para todo aquel que quiera leerla y quiera edificar y quiera guardar en su corazón un tremendo tesoro. La palabra tiene riqueza. La palabra de Dios contiene sabiduría. Por eso la palabra dice que es más valiosa que el oro, ¿cierto? Y es más rica, ¿cierto? Que la miel. Rica la miel, ¿cierto? Porque es dulce. Amén, es dulce. La palabra de Dios contiene sabiduría, porque en ella nos enseña a cómo poder vivir, cómo poder nuestra vida diaria. No solamente la palabra es algo espiritualizante, ¿no? Es espiritual, por supuesto. Contiene la palabra de Dios, claro que sí. Pero estas verdades que están aquí son para aplicarlas a nuestra vida diaria. Por eso que estas palabras que están aquí, ¿cierto? Estas contienen sabiduría. Y dice la Escritura del libro de Santiago que el que necesita sabiduría, y necesitamos sabiduría. Sé que aquí todos son inteligentes. Aquí deben haber mucha gente. Aquí hay mucha gente capacitada. Aquí hay mucha gente inteligente. Mucha gente que tiene muchas habilidades. Pero ¿sabes qué? Tu inteligencia y tus habilidades no te sirven para vivir. Lo que a nosotros nos sirve para vivir es la sabiduría. Pero no la sabiduría que viene del hombre, sino que la sabiduría que viene de Dios. Entonces, si tú quieres vivir bien en esta tierra, pasarlo, como en lo personal nos dice, pasarlo chévere, ¿no? ¿Cierto? Pasarlo chévere, pasarlo bien, ¿cierto? Entonces, pidámosle al Señor sabiduría para poder aplicar los principios de la palabra de Dios para nuestra vida. ¿Amén? ¿Dice amén usted? Amén. Amén. Por eso valore la Escritura, valore la palabra de Dios. Amén. Hoy quiero compartir, ¿cierto?, una palabra acerca de las claves, y por eso le quiero pedir que ojalá nadie se mueva. Y si hay gente allá afuera en cafetería, le pediría que entrara y se sentara en el salón, por favor. Porque esta es una palabra, cierto, que no solamente tiene que ver con los jóvenes, tiene que ver con los adultos, tiene que ver con todo. Y es las claves. Quiero enseñarte las claves para tomar decisiones sabias. ¡Wow! ¿Cuánto necesitamos, amado, en este tiempo, amado? En este tiempo, el poder tomar decisiones sabias, decisiones acertadas, correctas, para nuestra vida, para que vaya en bendición a nuestra vida. Y la pregunta, amado, que nos lleva a poder desarrollar este mensaje es ¿cómo usted toma sus decisiones? A preguntarnos a nosotros mismos, preguntarnos cómo tomamos nuestras decisiones, en qué nos basamos, dónde nos basamos para tomar, cierto, las decisiones, en qué se basa su proceso en la toma de decisiones. ¿Cómo es su proceso al momento de tomar cada decisión? Todos tomamos decisiones diarias. Todos los días tomamos decisiones. Decisiones que son desde la más simple a la más complicada. De las más insignificantes a aquellas que sí son grandes y tienen un tremendo peso para nosotros.
Algunas decisiones que a veces tomamos tienen poca repercusión, no nos afecta mucho. Pero hay otras decisiones que tomamos día a día o que tomamos en nuestra vida que sí afectan en gran manera nuestra vida. Algunas de ellas, algunas de aquellas decisiones pueden resultar para gozo, para alegría, ¿cierto? Otras pueden también ocasionarnos tristeza en nuestro corazón. Todos estamos tomando decisiones, todos los días. Y en estos momentos usted puede estar sentado aquí y usted puede estar mirándome aquí, pero su mente no está aquí. Usted está pensando en qué es lo que va a hacer al almuerzo. Usted está pensando a qué hora va a terminar el pastor. Usted está pensando en lo que tiene que hacer mañana, en lo que va a tener que decidir en los próximos días, ¿cierto? Nuestra vida es una vida llena de decisiones. Todos los días tenemos que tomar decisiones. Desde los niños, como Samuel, ¿cierto? Como también, no voy a para que nadie se ofenda, como el más anciano, más maduro que hay en este auditorio, ¿cierto? Todos, hombres, mujeres, ricos, pobres, vivas en Las Condes, Puente Alto, San Bernardo, vivas en un condominio, en una villa, en una población, todos tomamos decisiones en la vida. Algunas son buenas, otras quizás no son tanto, pero todos tomamos. Y nuestras decisiones están sustentadas en una base. Todo lo que usted decide está sustentado bajo una plataforma para poder edificar tu vida, para poder edificar una iglesia. Tenemos que tomar decisiones. Para poder edificar tu vida, para poder edificar tu familia, para poder construir, edificar tu futuro, lo que vas a hacer más adelante, los pasos que vas a dar en los próximos días, en las próximas horas, en las próximas semanas, en los próximos meses, se basa en decisiones. Y cada decisión está basada, está sustentada, ¿cierto?, en algo. Por eso que este mensaje quiere enseñarnos a poder tomar, a aprender a tomar decisiones correctas en tu vida. Y a pesar de que quizás hoy puede ser un día bisagra para ti. Quizás hoy tú puedes decirme, pero pastor, yo he cometido muchas malas decisiones y que hoy estoy viviendo las consecuencias de mis malas decisiones. Todos hemos tomado decisiones buenas, pero también todos nos hemos equivocado en las decisiones. Pero ¿sabes qué? Hoy es el día. Hoy es el día que el Señor quiere enseñarte para que puedas de aquí en adelante tomar decisiones correctas. No significa que nunca nos vamos a equivocar. No significa porque de hoy tú aprendes las claves, tú comienzas a aprender las claves para tomar buenas determinaciones o buenas decisiones correctas, decisiones sabias por tu vida. No significa que usted no se vaya a equivocar. Lo que pasa es que lo que hoy vamos a aprender, lo que Dios quiere enseñarte a ti y a mí, es que vamos a minimizar, vamos a poder cerrar, hacerlo más pequeño el riesgo de equivocarnos, el riesgo de fracasar. Por eso digo que esto es las mil maravillas y que ahora de aquí en adelante nunca voy a cometer un error, nunca me voy a equivocar. No, lo que la palabra nos va a enseñar hoy es que va a evitar el mayor riesgo de cometer equivocaciones o tomar malas decisiones en nuestra vida. ¿Cómo podemos tomar decisiones sabias? Mira, algunos se dejan llevar por el momento, ¿sí? Algunos se dejan llevar
por los placeres del momento, por lo que uno está viviendo el momento. Otros consideran la toma de decisiones, ¿cierto? Su proceso de tomar decisiones entre los pros y contras, ¿cierto? Cuando tú quieres tomar una decisión, tú vas a pensar en aquellas cosas que son en contra y aquellas cosas que te van a favorecer en tu vida. Ambas formas, ambas maneras, tanto de el proceso de decisión, de tomarlo por las emociones, por los sentimientos, por el momento, por lo que estoy viviendo, o, cierto, tomar las decisiones por los pros y los contras, lo que me beneficia y lo que me desfavorece. Ambas opciones están basadas solo en preferencias personales, en lo que a mí me parece. Pero la mejor manera para tomar una decisión sabia es depender de esto. Es depender de lo que dice esto. Es depender de la palabra de Dios. Si tus decisiones se basan en la palabra de Dios, créeme, en los principios de la palabra de Dios, en lo que la palabra te enseña, créeme que los errores, los fracasos de nuestra vida van a ser menores. Mayores serán tus victorias. Mayores serán tus bendiciones. Mayores serán tus éxitos que los fracasos en tu vida. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia de hombres y mujeres, pero quiero hablarte de uno en particular, y es acerca de Daniel. ¿Cuántos conocen a Daniel? Daniel. Quizás muchos lo conocen porque él fue librado del foso de los leones. Pero claro, eso es lo espectacular, ¿no? Eso es lo maravilloso, lo tremendo. Pero también Daniel es conocido por su integridad. Y es conocido también, debemos conocerlo a él, por los principios. Principios que fueron sembrados en su corazón por unos padres que tenían temor y amaban a Dios en todo su corazón. Esos padres pudieron dejar a sus hijos, Daniel, no solo una herencia, porque Daniel era príncipe. No era cualquier niño, no era cualquier joven. Él tenía linaje de príncipe en Israel. Pero independiente del linaje, amado. Si puedes ser rico, tú puedes ser rico, tú puedes tener nombre, ¿no? Borkowski. Oh. ¿Cómo se llama usted? Pérez. Independiente de eso, si te llamas Pérez, si te llamas Rosita Moya, si te llamas, no sé el nombre que tú tienes, el apellido, el nombre que tú, no importa eso, no importa, pero si hay padres temerosos de Dios en su corazón, ¿cierto? Van a enseñar y depositar en el corazón de sus hijos principios, y esos principios, ¿cierto?, estarán todos los días en el corazón de ese niño y de ese joven. Amén. Siempre, y aun cuando dice la palabra, aunque ese niño tomara su propio camino, aun cuando ese niño tome decisión de caminar su propio camino, los principios de Dios estarán en su corazón y los van a seguir todos los días de su vida. Amén. Un padre que puede, cierto, depositar la mayor riqueza en el corazón de un hijo es los principios de la palabra de Dios. Quiero situarte en el contexto histórico, quiero situarte qué es lo que estaba viviendo Daniel, porque Daniel no la estaba pasando ni muy bien, que digamos. El libro de Jeremías, en el libro de Jeremías, en el capítulo 5, versículo 14, Jeremías 5
Y quiero llevarte ahí porque es el contexto, ¿cierto?, de lo que después vamos a ir compartiendo. Jeremías 5, 14, 18. Jeremías 5, 14, 18. Dice que por lo tanto, esto dice el Señor Dios de todos los ejércitos celestiales. Debido a que mi pueblo habla de esta manera, mis mensajes saldrán de tu boca como llama de fuego y quemarán al pueblo como si fuera leña. Oh Israel, traeré una nación lejana contra ti, dice el Señor. Es una nación poderosa, una nación antigua, un pueblo cuyo idioma desconoces, cuya forma de hablar no entiendes. Sus armas son mortíferas, sus guerreros poderosos. Devorarán la comida de tu cosecha, devorarán a tus hijos e hijas, devorarán tus rebaños y manadas, devorarán tus uvas y tus higueras. Y destruirá tus ciudades fortificadas que consideras tan seguras. Sin embargo, aún en esos días no te eliminaré por completo, dice el Señor. Wow, estos sí que eran profetas. Sí, amén. Estos sí que eran profetas. Aquí, ¿qué está hablando? ¿Qué está profetizando Jeremías al pueblo de Israel? El pueblo de Israel se había apartado de Dios. El pueblo de Israel estaba pecando delante de Dios. Había tomado una actitud de desobediencia. Había tomado una actitud de rebeldía en contra de Dios. Y entonces el profeta Jeremías, por mandato de Dios, ¿cierto?, habla acerca de esta profecía que iba a ocurrir, ¿cierto?, por causa de la rebelión y por causa de la desobediencia. Que el pueblo de Israel iba a ser llevado en cautiverio, iban a ser llevados para ser esclavos en otra nación que luego, cierto, se va a cumplir. Entonces, la palabra que declara Jeremías no es una palabra agradable de escuchar. A nadie le gustaría, a ninguno de nosotros nos gustaría que nos dijeran que por causa de nuestro pecado, cierto, todos nuestros bienes, toda nuestra riqueza, todo lo que poseemos, todo lo que más amamos, va a ser destruido. Si yo comenzara a profetizar de esa manera, yo creo que me quedo con el puro celular y la pura cámara y todos se mandan a cambiar. Eso es lo que en cierta medida le pasó a Jeremías. El pueblo de Israel se enojó. Mire, vayamos a Jeremías 32 ahora. Te estoy situando en la historia porque quiero que después veas que la palabra, que lo que profetizó Dios, se cumplió. Jeremías 32, versículo 27 y 28. Jeremías 32, 27 y 28. Dice así: yo soy el Señor tu Dios de todos los pueblos del mundo. ¿Hay algo demasiado difícil para mí? Por lo tanto, esto dice el Señor: entregaré esta ciudad a los babilonios y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y él la conquistará. El pueblo de Israel se indignó tanto que agarraron a este pobre profeta Jeremías. Lo agarraron, pero no lo honraron por sus palabras proféticas. No dejaron ofrenda en el altar. No corrieron a hacer fila para que siguiera profetizando. Corrieron para puro darle
como bombo en fiesta. Y agarrarlo y meterlo a la cárcel para que se callara y no hablara lesera, según lo del rey. Entonces Jeremías 32, ¿qué dice? Jeremías dice que va a venir un pueblo que ustedes no conocen, una lengua que ustedes nunca habían escuchado, un pueblo más antiguo. Y ese pueblo y esa nación fue Babilonia. Y el rey Nabucodonosor, ¿cierto?, invadió Israel y tomó cautivo hombres, mujeres, jóvenes y niños. Y es más, entró al templo y se llevó todos los utensilios del templo que eran para adorar al Señor, se los llevó para sus templos donde adoraban sus dioses. Entonces, esto que relata Jeremías, usted lo va a ver realidad cuando usted lea el libro de Daniel. Todo lo que está viviendo Daniel, todo lo que escribe Daniel en el libro, fue lo que Jeremías profetizó sobre el pueblo, lo que iba a suceder por su rebelión. ¿Se mete en la historia? Va entendiendo un poco ahora que, no es solo la fosa de los leones. Por tiempo no puedo leerlo, pero usted puede leer en casa Daniel capítulo 1, ¿cierto? Ahí usted lo puede leer en casa. Entonces, el libro de Daniel se comienza a cumplir la profecía del profeta Jeremías. Y es que el rey Nabucodonosor atacó Jerusalén, a Judá, ¿cierto? Y llevó cientos, miles cautivos a Babilonia. Y como dentro de esos había niños, jóvenes hebreos fueron llevados. Y el rey Nabucodonosor dijo: esto es lo que voy a hacer con todos ellos. Voy a tomar de todos estos jóvenes, como Samuel, como Mateo, ¿qué otros niños tenemos así como adolescentes? Como Josías, como la Connie, ¿cierto? Como la Allison. Voy a tomar a un grupo de jovencitos, de jóvenes, que sean sabios, inteligentes, que tengan buen parecer como Samuel, encachado, pintoso, como se veía en su graduación. Y los voy a tomar a ellos y los voy a preparar. Voy a buscar de lo mejor. Aquellos que yo vea que tienen mayor potencial, eso me los van a traer a mí. Los quiero. ¿Y para qué los quiere el rey? El rey Nabucodonosor los quería para poder babilonizarlos. Es decir, los quería educar, reeducar, hacer una reingeniería. ¿Sí? Era sacar, mire, y esto usted, véalo en la realidad. Vea lo que está pasando en el sistema educacional chileno. Vea lo que está pasando en nuestra nación. Vea lo que está pasando, lo que le están haciendo a nuestros niños. Vea acerca de todo lo que es la ESI, todo lo que es, cierto, la educación sexual. Vea todo lo que le quieren meter a sus hijos. Piensa en Daniel como si fuera Josías. Piensa Daniel como el Samuel de estos tiempos. Piensa en Daniel como la Connie, como el Mateo de este tiempo. Que el sistema babilónico de este tiempo quiere reeducar las mentes de un León, de una Josefina, de un Sarita,
Julián, Humbertico, quieren cambiar su forma de pensar. Cuando el rey quiso, yo quiero reeducarlo, yo quiero sacarle todo lo que venía, toda esa herencia que venía de Israel, toda su creencia, todos sus principios, todos sus valores morales y espirituales, yo quiero borrárselo. Y yo quiero enseñarles la cultura babilónica, quiero que ellos aplean la literatura babilónica, quiero que ellos vean, tengan nuestra... Mire, ¿ha escuchado este término de cosmovisión? Sí, pues. Y que doña Vallejo usa mucho este término. Es que la cosmovisión, ¿qué es la cosmovisión? Es la forma, es la manera como usted ve las cosas. Exacto. Sí. Entonces, como ellos lo ven, eso quiere que todos lo veamos igual. Claro. Y eso quiere que tus hijos también lo vean así. Exacto. Y que usted también lo vea así. En que todo usted vea que todo cierto es bueno, que todo lo malo es bueno y que lo bueno es malo. Claro. Y usted quiere, y le meten a los hijos y nos meten a nosotros, nos bombardean todos los días porque ellos quieren hacer esta reingeniería. Si el diablo no ha inventado ni la rueda, hermano. Exacto. Porque la rueda la inventó el Señor, que le dio creatividad al hombre para que hiciera la rueda, el fuego y todo lo demás. Y Él no ha inventado nada, hermano. La misma estrategia. La misma estrategia. Y ese espíritu, ¿cierto? Pero que Babilonia, sí, Babilonia como nación desapareció. Pero el espíritu babilónico, Amén. Eso. el espíritu del anticristo, Así es. a lo mejor el anticristo todavía no se manifiesta, todavía no es el tiempo, pero ya queda poco. Así es. Pero sí se está moviendo el espíritu anticristo. Claro. El espíritu que se pone ante todo lo que pueda ser cristiano, a todo lo que tiene que ver con Dios, a todo lo que tiene que ver con principios, con valores espirituales y morales de la palabra de Dios. Así es. Entonces Daniel, sus amigos, los jóvenes, que miren, no tenían más de 13 y 16 años, edad perfecta para trabajar las mentes, para cambiar los principios. A los 13 y 16 años comienza el proceso del cuestionamiento. Cuando son niños todos lo creen. Por eso cuando son niños hay que meterle los principios, la palabra de Dios. Hay que no solamente hablarles, sino que con el ejemplo. Ellos tienen que ver, yo le dije la semana pasada, usted puede decirle 21 veces al niño, pero si él te ve hacer lo mismo, no te va a pescar. Pero tú puedes decirle 7 veces al niño y te ve hacerlo a ti, él lo va a hacer. Va a cambiar. ¿Te das cuenta? Entonces es tan importante la niñez, reafirmar con enseñanza, pero con hechos, los principios de la palabra de Dios. Porque llegará el día, amado, que si tú no lo hiciste, llegará el día entre los 13 y 16 años, cierto, en que el cabro se te pone chúcaro, se te pone rebelde, no quiere nada, no quiere ir a la iglesia, y que no me aquí, que me quedo aquí en la cama y no me voy a llevar, y llega con cara así de limón a la iglesia y se sienta en el asiento para hacer saber todo la molestia. Claro. Si eso es. Exacto. Amados, todos fuimos niños. Mi hermano menor, sí, pobrecito, mi hermano menor, en vacaciones, íbamos en tren, fuimos a Quilpué, a toda esa zona, en tren. Y mi papá, como era niño, no le compraba el ticket para subirse al tren, porque él no iba a ocupar asiento, porque se iba a sentar en las piernas del papá o de la mamá. Pero él quería igual que le compraran un ticket, porque él quería sentarse como todo ahí. Y mi papá dijo, no, te vayas ahí sentado conmigo. Entonces mi hermano se amurró y empezó a pasearse por los pasillos del carro del tren para ver si el que corta los boletos lo cachaba y le preguntaba para hacerle pasar la vergüenza a mi padre.
Entonces venía el que cortaba los boletos y él se paseaba por ahí, para allá, por aquí, para allá, para que el que corta boletos le dijera, ¿tiene su boleto? No, mi papá no me quiso comprar mi boleto. Así que no pesque. Eso de que esté amurrado es para que no digan, ay, pobrecito, está amurrado. Lo voy a dejar en la casa. Lo voy a dejar en la casa. Ya, bueno, quédate en la casa. Aunque llegue aquí amurrado, Claro, exacto. nadie lo va a pescar. Si usted no lo pesca, al final se amargó solo porque todos nos reímos, nos abrazamos. El único amargado es el que está sentado en el asiento. Y al final se le va a pasar la cuestión. No se pasa. El más rato lo pasa a él. Un tips para los padres. Daniel estaba viviendo en esa situación. Había sido llevado para ser enseñado, para que ellos piensen, actúen y vivan, ¿cierto? Como los babilónicos. Todo eso comenzó a ocurrir y todos esos jóvenes de 13 a 16 años comenzaron a crecer de esa forma. Y la mayoría no puso resistencia. La mayoría aprendió la literatura, aprendió acerca de los dioses, aprendió a vivir como los babilónicos vivían. Aceptó esa forma. Y ellos comenzaron a hacer lo que el rey quería que ellos hicieran. Pero llegó un momento, llegó un momento. Como esa voz en off, llegó el momento. ¿Cierto? Llegó el momento en que ellos dijeron, ya no más. Amén. Ya no más. Como bueno, que ustedes son jóvenes, por eso no, Sí, yo le hablo de la tía Tute y ustedes no hacían nada, no saben quién es la tía Tute. ¿Cierto? ¿Quién conoce a la tía Tute? Ya. ¿Cierto? ¿Cómo decía la tuya? esto se acabó. Esto se acabó. Tute, 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 Tute. Eso decía la Tute. Entonces Daniel dijo, esto se acabó. Ya no más. Amén. Ya no más. Hemos hecho mucho de lo que ellos nos han pedido. Pero ya no más. No lo haré. Aquí tomamos nuestra postura. Llega un momento en que tú has aceptado muchas cosas. Hay momentos en que tú, por mantener la armonía del matrimonio, la armonía del hogar, para mantener la paz, ¿cierto? La convivencia, y hemos aprendido que ese tipo de persona, ese tipo de actitud es una falso pacificador. Ese que dice, allá, para mantener las cosas en paz, yo no digo nada. Una falsificación de la paz. Eso es la falsificación de ser un pacificador de la paz. Entonces, claro, por no decir nada, por llevar la fiesta en paz, como decimos nosotros, Daniel dijo ya, bueno, y los jóvenes tomaron ciertas conductas, ciertas cosas, pero llegó un momento en que Daniel, sus amigos y los jóvenes, algunos jóvenes, dijeron ya no más. Entonces, hay momentos en que tú has aceptado y tolerado muchas cosas, pero cuando se trata de los principios de la palabra de Dios, entonces tú tienes que pararte y decir ya no más. Amén. Esto se acabó. Amén. Amén. Todo lo que atente contra los principios espirituales, morales de la palabra de Dios, todo lo que se levante en contra de Dios, sea tu esposo, sea tu esposa, sea tu hijo, sean los 4 perros que tenía en la casa, se llegan a levantar esos 4 cachorros. No me interesa si el copito se va. Se va a ir. Se portan bien. No se portan muy bien los perros. Entonces Daniel dijo, hemos aprendido la literatura, hemos hecho esto, hemos aprendido la cultura babilónica, hemos adoptado la vida babilónica, pero llegó un momento en que ellos dijeron, ya basta, ya no más. Amén.
Y hay veces nosotros también que estamos con actitudes. Por eso te digo, este día puede ser bisagra para ti. Amén. Este día puede ser el día del Señor para tu vida. Amén. Este día puede ser tu antes, tu después. Que si tú has tomado malas decisiones que van en contra de los principios de la palabra de Dios, has sido desobediente, has sido rebelde con la palabra de Dios. No más que tu mamá, tu papá, no, con Dios, Eso. que es peor. Entonces hoy es tu día para ser como Daniel, que a lo mejor adoptaste las costumbres paganas de este tiempo, que adoptaste las costumbres de este mundo, de la forma como se hacen las cosas. Pero tú puedes decir también como Daniel este día, ya no más. Ya le puedes decir al diablo, ya es suficiente. Le puedes decir a este sistema, esto se acaba. Le puedes decir a tu esposa, no es que se separen, pero la situación, ¿cierto? No estoy diciendo, ya no va más, no hacer cosas que esté saliendo acá. Después la hermana me llame y me diga, pastor, mi esposo se fue porque le dijo, ¿viste lo que dijo el pastor? Ya no va. No, eso es la excusa para arrancarse. Eso hace tiempo que lo veníais pensando. ¿Para qué estamos cuestiones? Me usaste a mí, pero ya lo pensaste, como decía el humorista. Ya lo pensaste. No lo dijiste, pero lo pensaste. Entonces hoy puede ser el día en que tú digas, ok, yo estoy mal delante de Dios, pero yo puedo decir, ya no más. Hoy pongo un día, yo ordeno mi vida, ordeno mi casa, ordeno mi matrimonio, ordeno mi familia, ordeno a mis hijos, ordeno mi vida personal. Amén. Amén. Sí, Señor. Entonces, hay dos palabras que debemos recordar. Y las vamos a ver. Dios mediante. Una es principio y otro es preferencia. El primero era el contexto histórico, por si lo que anotan. Siempre me dicen, remarca el punto. Número 2, definición del principio y cómo se diferencia de una preferencia. Anote, un principio, lo que significa un principio. Un principio es una regla moral con base bíblica que guía nuestra conducta. Un principio, repito, un principio es una regla moral con base bíblica que guía nuestra conducta. Es decir, algo que determina nuestro comportamiento. ¿Sí? Algo que determina nuestra forma de ser, de cómo yo actúo, cómo yo hablo. Está basado en mis acciones. Es un principio moral. Y es una norma moral de la palabra de Dios. Es un modo, es una manera, una forma de pensar. Es una manera de tomar decisiones. Y estos principios se basan en la palabra de Dios. Y a través de la palabra de Dios, yo establezco en mi vida mis convicciones. Primero, el principio, que es la regla, dijimos, moral con base bíblica que guía nuestra conducta. Pero ese principio, al yo tomarlo para mi vida, se establece como una convicción. Amén. Es decir, esto es lo que yo creo. Amén. La palabra de Dios es lo que yo creo. Amén. Ese sería el sistema, nuestro sistema de creencia. Claro, exacto. Todos tenemos convicciones, ¿o no? Sí. Todos tenemos convicciones. Todos tenemos un sistema de creencia. ¿Sí? Amén.
La pregunta que deberíamos hacerlo, ¿cuál es la base de lo que tú crees? Porque alguien puede decir, claro, para usted la palabra de Dios es cierto, su regla moral para regir su conducta. Para usted, lo que dice aquí es su convicción, es lo que usted cree, es su sistema de creencias, lo que usted está creyendo. Pero yo, o otros, podrían decir, yo tengo mis propias convicciones y tengo mis propias creencias que no tienen nada que ver con Dios ni con la palabra de Dios. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la base de lo que tú estás creyendo? ¿En qué estás creyendo? ¿Qué estás creyendo? Nosotros, como creyentes, decimos que la palabra de Dios, ¿cierto?, es la base de nuestra creencia. Amén. O sea, los que dicen amén es porque están creyendo en cualquier otra cosa, en los marcianos. Y en base a lo que nosotros estamos creyendo, que está aquí, en la palabra de Dios, entonces nosotros nos movemos, pensamos, hablamos y actuamos de acuerdo a los principios que trae esta palabra, que viene de Dios. Y conforme a eso, tomamos decisiones. Conforme a esto, a la palabra, a lo que Dios dice, es que nosotros tomamos las decisiones. Por ejemplo, los 10 mandamientos, ¿sí? Nómbreme un mandamiento. Yo creo que si usted es buen católico se lo va a hacer. Ahí hay una buena católica. No robarás, no matarás, muy bien. No mentirás, no engañarás, no cometerás adulterio. Honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. A un solo Dios adorarás. Amén. Y a Él solo. Servirás. Y a Él solo. Servirás. Y a Él solo. Servirás. Si usted no quiere servir, ¿qué Dios está sirviendo? Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Si no servimos a Dios, ¿a quién servimos? Si no adoramos a Dios, ¿a qué Dios estamos adorando? Estos son principios básicos, elementales los 10 mandamientos, principios básicos. Por lo tanto, si tú y yo decimos creer en Dios, si decimos que somos creyentes, ya, mire, para ayudarte, somos evangélicos, ya, para que también entres tú, somos evangélicos. Que no significa que usted sea creyente, Exacto. solo que usted practica una religión llamada evangélico. Soy cristiano. Si yo digo que soy cristiano, si yo digo que estoy viviendo conforme a la palabra de Dios, ¿cierto? Que es la verdad, que es la Biblia, entonces ¿qué debo hacer? Debo vivir conforme a lo que dice la palabra de Dios, hombre. Obvio. No es mucho lo que hay que analizar. No tuve que buscar muchos teólogos para ver ni el griego, ni el arameo, ni el hebreo. Es el sentido común, ¿no? Que si yo digo soy cristiano y digo vivo conforme a la palabra de Dios, entonces, ¿qué debo hacer? Vivir conforme a la palabra de Dios. Si usted dice que es creyente, si usted dice, no, yo soy cristiano, yo creo en Dios, y algunos dicen, no, yo creo en Dios, se ha dado cuenta que yo no voy a ninguna religión, yo no voy a ninguna iglesia, pero creo en Dios, pero hace samba y canuta. Sí, claro. O sea, por último, no vaya a ninguna iglesia, pero declaras creer en Dios, vive como Dios dice que debe vivir. Amén, claro. Es la chiva, hermano, a puro hacer lo que quieran nomás. Se cayó el argumento. Buen argumento, pues. Claro.
Buen argumento, porque tú te vas a encontrar en el trabajo, en la universidad, en el colegio, en la calle. No, yo no quiero ir a la iglesia evangélica, pero yo creo en Dios. Y la pregunta que usted debía hacerle, ¿y tú vas a hacer lo que Dios dice que tienes que hacer? No, yo creo en el Puleto, el de arriba, el Todopoderoso. Y ahí usted le toca la chizarra. ¿Qué dice Chile? Se cae el argumento. Se cae el argumento. Y para los que están acá adentro, para los que dicen ser cristianos, también se les cae el argumento. La otra palabra, antes, ¿cierto? Entonces, al pensar cuáles son los principios que a mí, mi vida, mi familia, se rige, ¿cierto? Entonces podemos decir, por ejemplo, me guío por principios. Es decir, si usted se guía por la palabra de Dios, si realmente usted dice que es cristiano, que la palabra de Dios es para usted, ¿cierto? La Biblia, la palabra de Dios es importante en su vida, que usted dice que usted debe vivir conforme a esa palabra, entonces usted puede decir, yo me guío por los principios de la palabra. La otra palabra que quiero que te quede en tu mente guardada. Te puedes olvidar de todo, de los chistes, olvidar de todo lo que te conté, de lo gracioso que pudo fue el pastor. Pero dos cosas quiero que te queden clarísimas. Principio y preferencia. ¿Qué es preferencia? La preferencia son decisiones basadas en gusto, antojos y deseo. O sea, sustentadas mis decisiones en la emoción. A mí me dio la gana, me dio el gusto, se me antojó y lo hice. Yo lo deseé y lo hice. Tomé la decisión. Eso es preferencia. Una persona que actúa de esa manera puede decir lo siguiente, por ejemplo, pucha, hoy día está haciendo cualquier calor, oye. Voy a trabajar con este calor. Pensar que tengo que subirme al Transantiago, después al metro como sardina, todo el día al sol. Sí. ¿Ah? ¿Tú qué sabes? ¿Cierto? Entonces digo, encima tú miras el patio así, la valla piscina, y los cabros pasando las felices ahí, y tú respirando. ¡Aló, jefe! Los curados y los niños siempre dicen la verdad. Si lo dice es porque a lo mejor lo escuchó de sus padres. No sé. Dígaselo al Señor, ¿no? Yo no digo que seas tú, a lo mejor lo escuchó de su padre. ¡Aló, jefe! Oiga, me siento mal. Tenemos así como vos, así como, aquí estoy. No sé si es resfrío o COVID. Así que voy a hacer cuarentena. En la piscina. 10 días. Y los más avispados se van aquí al Cefam de San Bernardo, hablan con los médicos estos que pillaron, que daban licencia falsa. Pero que no sea ninguno de ustedes, porque... ¿Cierto? ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para tener un día libre, para descansar, qué sé yo. Entonces, ¿qué dice la preferencia? Que actuamos basado en ¿qué? En las circunstancias. Actuamos basado en mis sentimientos, en mis deseos, en las cosas que me agradan,
en lo que me deleita a mí mismo, a lo que me rehonra a mí mismo, Claro. a lo que me haga sentir bien, a lo que me haga ver bien, sentir bien, a lo que para mí es beneficioso. Entonces muchas veces tomamos decisiones por preferencia, por lo que a mí, por lo que yo quiero, por lo que a mí me agrada, por lo que yo pienso, y no tomamos decisiones basadas en los principios de la palabra de Dios. La gente basa sus decisiones en estas dos opciones. Número uno, o me rijo por la palabra de Dios, o seré inconstante, porque todo dependerá de nuestras circunstancias. Todo depende de la situación. Según como sea la situación, es lo que voy a decidir. Hoy día en la mañana hay que ir a la iglesia. Entonces sacamos el dedo para afuera. 36 grados. Y en el refrigerador hay bebida heladita. No, allá en la iglesia voy a estar transpirando. El pastor predica más de una hora. Mejor me quedo. ¿Y el invierno? Ah, hace frío. En mi tierra no era así. Era puro calor, puro calor. ¿Cierto? ¿Ah? Habla nomás y yo te voy a retar. Suelta nomás, suelta todo lo que tenés guardado. Te voy a liberar. Ay, broma. ¿Cierto? Decimos, no, es que ahora hace frío, no, es que ahora está nublado, no, es que ahora hace calor, no, es que esto, no. Todas tus decisiones se basan por las circunstancias, por la preferencia, por lo que a ti te beneficia, ¿cierto? Por lo que a ti te reporta algún beneficio. Hay gente que habla de esta actitud como la ética de la situación. O sea, toman decisiones basadas en la situación y lo que desean obtener de ella. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Es que esta forma de vivir es destructiva. Te va a liquidar, te va a matar. Y es peor todavía cuando estás criando niños. Cuando estás criando hijos pequeños, niños, hijos. Porque si los niños, si los niños ven que tú te basas en las preferencias, entonces los niños van a decir, porque los niños no se les pasa nada. No le pasa gato por ir en los cabros chicos. Sí, son súper agitados. Sí, y son así como bien reflexivos y sacan sus conclusiones, observadores. Y dicen, parece que para mi papá Dios no es tan importante. Parece que para mi mamá hay otras cosas más importantes. hay otras cosas más importantes. Y tú por otro lado le dices al niño, tú tienes que amar a Dios, ama a Jesús, como yo lo amo. Y él le dice, y nos pillan. Si por eso yo, si no es fácil predicar aquí, porque llego a la casa y mis dos alfiles que están parados, mis dos torres que están paradas ahí, bueno, y la reina Jaque mate. me hace jaque mate en la casa, po. Ah, tú dijiste esto. Ah, ¿quiere venir a predicar aquí? Claro, ¿quiere si usted no va? Claro, pues, o sea, todo nos pasa. Claro. No solo a usted. Claro. Claro, nuestras palabras dicen nos alcanza. Sí. Entonces aquel que toma decisiones, que vive por preferencia, es decir,
hace una cosa, pero dice otra, entonces es mortal. Es peligroso para la educación de tus hijos. Porque lo que tú le estás enseñando a ellos es a vivir sin algo sólido, sin algo estable, sin algo firme, sin algo que los proteja. Entonces les enseña a vivir sin el sentido de la honestidad, sin el sentido de la protección, sin el sentido de la seguridad, de algo firme, de convicciones firmes. Entonces, por eso que nuestros hijos después andan en esa ambigüedad, porque dicen, bueno, esto es, mi papá dice una cosa, mi mamá dice esto, pero ellos hacen otra cosa. Por eso les digo a los papis, no se queden en la casa. Amén. Vengan los domingos, no puedes venir la semana, ok, ya entiendo, el domingo, la semana reventada, o qué sé yo, te mató el jefe, llegáis hecho estropajo a la casa, ya, ok. Pero el domingo, hazle saber que para Dios es importante para ti. Amén. Que el congregarse y el servir al Señor Amén. es importante. Amén. Porque Dios nos bendice. Así es. Porque Amén. papá, ¿por qué es obediente? ¿Por qué es importante obedecer? Porque en eso hay bendición. Amén. Y que Él te vea obedecer a Dios. Amén. Para que Él vea los resultados y diga, sí, es verdad. Y entonces comienza también Él, de su interior, comienza a crear principios. Y esos principios comienzan a estar bajo ¿qué? Convicción. Por eso que no solamente tú tienes que trabajar los principios, tienes que trabajar en tus hijos la convicción. Amén. Cuando no tienen convicción, aunque estén llenos de principios, van a hacer lo que quieren. Exacto. Pero si ellos tienen convicción, entonces los principios van a actuar en la vida de tus hijos. Amén. Sí, Señor. Si alguien va manejando por aquí, por Mariscal, cierto que Mariscal es una calle que tiene una división al medio, una línea, a veces continua y otras veces cementada donde tú puedes adelantar, pero tiene una línea al medio. ¿Y eso qué te indica? Eso te indica que tú puedes andar en tu vehículo por el carril que a ti te corresponde. Y esa te va a evitar a que tú tengas un accidente. Quienes han andado por Gran Avenida, desde el paradero 40 de Gran Avenida, ¿usted se ha dado cuenta que Gran Avenida no tiene líneas? Exacto. Ya es terrible. Yo respiro. O sea, cuando alguien me dice, váyase por Gran Avenida, yo empiezo. Cúbreme con tu sangre. Porque aunque es ancha Sí, por los carriles no están marcados. y tiene como tres, donde es ancha, está dividida por una al medio, ¿cierto? Y otra vía contraria, pero cada una es tan ancha que circulan tres carriles de auto. El tema es que no hay línea. Entonces tú no sabes si el auto se está yendo para allá, o se está yendo para acá, o si te viene un auto por aquí, por la derecha, o el otro por la izquierda. La única manera de que tú puedas darte cuenta que vas bien es mirando el auto que va frente a ti, tratar de ir alineadito con el que va. Pero si se va para allá, también tú te vas. Entonces, si alguien va manejando un vehículo a medianoche por la carretera, que hay una línea en el centro, ¿cierto? Eso te va a salvar la vida. Porque tú sabes que por ahí, por ese carril, tú tienes que ir, no te va a desviar, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si tú vas por esas carreteras rurales? Esas carreteras que no hay línea divisoria, que es solamente una sola calle. Entonces tú, claro, vas, pero tú te puedes desorientar, te puedes perder, ¿cierto? En la noche oscura, hermano, en las calles rurales, en las carreteras rurales, no hay poste, no hay alumbrado. Lo único que te alumbra son los focos del auto.
y ves tú la oscuridad ahí en la noche a pocos metros, no ves nada, mano. Entonces no sabes si tú vas por el carril que te corresponde o solamente cuando tú ves dos luces de frente. Y ahí te hizo nada. Entonces, queridos amiguitos, al tomar las decisiones por las preferencias, es como andar en esas carreteras rurales que no sabes para dónde vas y que tu vida solo es zigzagueante, para allá, para acá, para acá, para allá. No tenía idea para dónde va la vida. Porque aquel que solo toma decisiones por preferencia, ¿cierto?, no tiene una línea divisoria que te permita guiarte. Pero aquel que camina bajo los principios de la palabra de Dios, tiene esa línea en su vida, en su camino, en su calle, en su carretera, en lo que tú quieras llamarle a tu vida, tiene una línea al medio. Y entonces tú sabes, al tomar decisiones, poderte guiar en forma correcta y así evitar el peligro. Amén. En el caso de Daniel tenía principios porque sus padres le enseñaron desde pequeño a regirse por esos principios. ¿Qué pasó con Daniel y sus amigos? Le cambiaron el nombre como le quieren cambiar el nombre a tus hijos. Que ellos se llamen cualquier cosa menos hijo de Dios. El sistema quiere que tú te llames cualquier cosa menos que tú eres un hijo de Dios lavado por la sangre de Cristo. Como esos tipos de estos de los LGTB, Q+, Z, qué sé yo, Transformer, todo lo que están agregando ahora, de esos que no tienen ni idea que son, no saben si son hombres, son mujeres, son binarios, no binarios, binarios, ¿cierto? Ahora están los que no saben qué se sienten, no saben si son perro, gato, pájaro, hombre, mujer. Entonces, no hay principio, no hay nada sólido, no hay nada estable, no hay nada firme. No saben quiénes son, no saben para dónde van, no saben lo que quieren en su vida, no tienen identidad, están perdidos. Y no es que yo me burle ni quiera ofenderlos. O sea, me da pena. Nos debe dar pena. No odio, pena. Y orar para que ellos tengan un encuentro con su Dios, con su Creador. Para que Él ponga la identidad correcta en cada uno de ellos. Y no se trata de género, no se trata de lucha, de ser hombre, ser mujer. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de la identidad que Dios pone, que Dios ha puesto en el corazón de cada uno de nosotros. Amén. Entonces, ponele principios a tus hijos. Enséñalos de pequeños para que ellos tengan una convicción clara de quiénes son, no solamente delante de Dios, sino que delante de los hombres. José y María supieron enseñarle a Jesús principios, valores. No solamente para hacer las fiestas, no solamente para aprenderse la Torá, porque la Biblia dice que Jesús crecía en sabiduría y en gracia para con Dios y con los hombres. No solamente enséñales ser espirituales, no solamente que ellos puedan honrar a Dios y hallar gracia delante de Dios, sino que ellos también sepan comportarse delante de los hombres. Enséñales
No le enseñe solamente la burbuja del cristianoide, del evangélico, ¿no? Y a veces capsulamos a nuestros hijos en lo evangélico, en la cristianoide. ¡Ay, no se vaya a meter para allá! ¡Ay, no! ¡Ay, no se! No, mi hijo, no puede ir para allá. No. Hay cosas que no hay de venir. ¿Sí? A veces cometemos el error de sobreproteger a nuestros hijos. Ay, cuidado esto. Ay, no se vaya a caer. Déjalo que se caiga para que aprenda cómo pararse. Amén. Cuando sea hombre. Porque si no, cuando sea hombre, va a llegar a tu casa. Mamá, me dijo que la señora me pegó. Oh, mijito, venga, aquí le voy a dar petit four. Enseña a pararte, enséñale a tu niño a ser hombre, a ser mujercita. Amén, amén. El otro día estábamos en la feria aquí un bailón, rogándole a la niña. Por poco se pone de cierto Rosita, por poco se pone de rodilla la cara de los pescados. El pastel que escogió. Las cabras de hoy, los pasteles que escogen, digo yo, flojos, no trabajan a nadie. Ahora, la niña tiene que salir a trabajar y el otro en la casa. Oh, digo, eso yo no entiendo. Digo, ¿cómo no tienen 4 dedos de frente, amado? ¿Cómo se emboban tanto las chicas de hoy? Te agarran cualquier pastel. Y ahí estaba el otro, busca tu nombre. Le digo que los hombres no deben llorar por una mujer que ha pagado mal. Sí, yo también canto, solo que no me dejan. Dicen que los hombres... Gracias, Luchito. Con esto termino, chicos. Y agarran cualquier cosa por ahí. Enséñale a tu niño a ser hombrecito. El valor que tienen como El valor de la hombría no significa que sea machista. No, eso no le enseña eso. No le enseña a ser machista. Enséñale a ser la hombría, a ser hombre. Y eso le cabe al papá, no a la mamá. Al que tiene que verte jugar la pelota es a ti, hombre. Que no ande la mamá corriendo con la pelota, jugando con el cabro chico, con su hijo. Es a ti. Al que debe verte escalar, al que debe verte andar en bicicleta, es a ti, hombre. Porque él necesita apegarse para que él pueda tener tu identidad de hombre, claro, pero de la correcta. No de la que le anda pegando a la señora, eso es otra cosa. No me malentienda, ni crea que yo defiendo a los machistas, ni a los papitos corazón. Pero enséñale los principios de la Biblia, cómo ser un hombre correcto, cómo ser un hijo correcto. Igualmente, las niñitas, mamá, enseña a la niñita, enséñale a cómo comportarse. A que no ande, discúlpeme, pero hasta estas cosas tengo que enseñarle, porque hasta estas cosas yo veo. He visto niñitas así. Se veía mal que yo le estuviese enseñando a niñitas, oye, ciérrate las piernas. Entonces usted, mamá, enséñale a cómo sentarse, ser femenina, ser cuidadosa. Yo no tuve niñas, tuve puros hombres, entonces somos así como... Tiramos la ropa al suelo, la que sufre la pastora. Sí, así es. Gracias a Dios no tuvimos niñas. No, si tienes una niña, enséñale a comportarse, enséñale, entrégale principios. Para que sea una buena mujer, una buena profesional, una buena esposa, una buena madre, ¿cierto? Enséñale. Y al hijo también, que sea un buen padre, un buen trabajador, un buen profesional, amante, un buen esposo, amante de su esposa, amante de su familia, un buen ejemplo, proveedor. Enséñale a tu hijo, pero no solamente con palabras, no solamente empieces, así dice el Señor, cabro de porquería, desobediente, rebelde, si tú no honras, así dice acá, Efesios, acá.
Eso no sirve. Eso no sirve, amado. Enséñale con el ejemplo. Porque si Amén. tú honras a tu esposa, Amén. si él nunca vio levantarte la mano o levantarle la mano a tu esposa, si tu esposa nunca le pegó una patada a tu esposo, ni le levantó la mano, ¿cierto? Entonces ellos van a decir, wow, así se honra a la esposa, así se honra a la mujer. ¿No ve que esa gente, esos cabros que nacieron, esos hombres que maltratan a su esposa, usted cree que nacieron, se le ocurrió, lo vieron en sus propias casas? Exacto. Vieron el mal ejemplo. Vieron el mal ejemplo. Ustedes esos cabros, y siempre le digo, esos cabros que son pasteles, que no saben ni lavar una taza, hermano. Y yo no entiendo cómo esos padres le entregan lo más frágil, su princesa, en manos de esos pasteles. Yo no puedo entender eso. Si yo tuviera a mi hija, él no es por desmerecer a mis hijos, pero por ser niña, es la más preciada, la más linda, es mi tesoro. Amén, amén. ¿A ver quién es mi hija? Usted dice, ¿cómo me gustaría que él fuera mi padre, no? Mi hija preciosa, no se la doy a cualquiera. Claro. Es una perla preciosa. No se la vendo a cualquiera, no se la entrego a cualquiera. Entonces, mamá, no críe, porque la culpa no es, con la canción, la culpa no es del hombre, la culpa no es del chancho, sino de aquel que le dio el afrecho. Entonces, mi hijita, amada hermana, no malcría a su hijo. Ay, no, que no lave la taza. Ay, no, hijito, no pesque la escoba. Claro, después tú le vas a entregar a ese hombre a una mujer, y ese hombre, cuando su mujer esté enferma, no sabe cocinar, no sabe planchar, no sabe lavar, no sabe lavar una taza, no sabe nada. Y no ayuda en nada. Y al final, lo único que va a decir tu nuera, ¿sabe qué, señora? Tome el pastelito. Tome el pastelito de vuelta, porque es un cacho. ¿Y de quién va a ser la vergüenza? ¿Del cacho? No. Enséñale, padre, enséñale a agarrar el martillo a tu hijo. Amén. Enséñale a clavar un clavo, aunque no sepa agarrar el serrucho. Bueno, mi papá me enseñó, nunca aprendí la cuestión, porque yo soy llegado para las manuales. Ay, aprende a cambiar un enchufe. Enséñale a poner una ampolleta, mano. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Entonces usted camine bajo principios de la palabra y no bajo preferencia. Recuerde de esto, los principios. Y termino con esto, hermano. ¿Verdad que ahora sí que termino? ¿Verdad? Le prometo. Le prometo. Le prometo. ¿Sabe por qué la gente prefiere las preferencias? Por el temor al rechazo. Por el temor al que dirán. Es que si no lo hago, ¿sabe qué es la excusa de la gente? ¿Por qué no quiere caminar en los principios? Porque dice, es que voy a quedar mal con mis amigas, es que voy a quedar mal con mi amigo, es que si yo no le hago la prueba del amor, entonces él me va a rechazar. Entonces yo camino bajo las preferencias. Por no querer rechazar, me acuesto con él, acepto. Y después quedo embarazada, igual te rechaza. Y se lo hace con una, y se lo hace con otra. ¿Y saben qué? Las mujeres son re buenas para el feminismo, y el feminismo, y el patriarcado, y los hombres, y que la cuestión, y que el mundo fuera de mujeres. ¡Che! De las mujeres. No sé si ustedes iban a parar. Bueno, bastón. Para nada. Vayamos a la marcha, bastón. Pero ¿saben qué? Son pocas solidarias. Porque si tú te metís con un pastel y ese pastel te deja embarazada y te deja botada y no se hace cargo del crío, ¿cómo no defendí a otra para que a otra no le pase lo mismo? Claro. ¿Dónde está el feminismo? Perdón, ¿eh? ¿Se da cuenta que es solo un eslogan? Sí.
¿Solo es politiquería? ¿Solo es demagogia? Es verdad, sí. Ahora sí que termino. ¿Verdad que sí? Miren, debemos regirnos por principios. ¿Cuáles son tus principios? Número 1, viviremos por Jesucristo y por el reino de Dios. Amén. O sea, debemos decidir vivir por una causa mayor a la nuestra. Número 2, tener en claro lo que creemos. Es decir, establecer cosas que no son negociables. Esto no se negocia. Tienes que tener claro. Esto no se negocia. Si usted no está casada y alguien quiere tener relaciones sexuales con usted y usted camina bajo los principios, no bajo las preferencias, bajo los principios de la palabra de Dios, entonces eso es no negociable. Porque la Biblia dice que no vamos a fornicar, es decir, tener relaciones prematrimoniales. Las relaciones son dentro del matrimonio. Entonces viene un chiquillo ahí todo guapo, todo así lindo, y dice, ay, hagamos la prueba del amor, y aquí y allá. Y usted dice, no, yo tengo principios, tengo convicciones, eso es no negociable. Eso no se tranza. Y no se tranza, y no se tranza, y no se tranza. Y cambia, y anda cambiándome la musiquita. Cámbiame el tema. Porque eso no lo voy a transar. Eso habla de principios. Amén. Y habla de convicciones. Amén. Que no son negociables. Exacto. 3. ¿Vamos a tener conflicto? Claro que sí, vamos a tener conflicto. Vamos a tener conflicto por vivir bajo los principios de la palabra de Dios. De no hacer lo que todo el mundo hace. Pero si todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo practica. Ahora, todos los jóvenes lo hacen. Aún los jóvenes de la iglesia. Vamos a tener conflicto. ¿Sabe por qué? Hay gente que no le va a gustar que tú vivas bajo los principios de la palabra de Dios. ¿Escuchaste? Y van a hacer todo lo posible porque tú seas destruido, porque tú caigas. No van a querer formar y ser parte de tu vida. Te van a hacer la guerra, te van a burlar, se van a reír. ¡Ay, el virgen! ¡Ay, ahí viene el puro! Va a haber gente que no va a querer estar contigo, que solo se va a mofar por lo que tú crees, por las creencias, por tu convicción en Cristo, por tus valores, tus principios morales y espirituales. Número 4, tomar las decisiones sabias y dejar todas las consecuencias en manos de Dios. Cuando tú tomas decisiones, va a haber personas que le van a gustar, va a haber por tomar decisiones, va a tener, mira, yo le dije el otro día, por mantenerse en integridad, a veces hacemos cosas que nos equivocamos. ¿Sí? Robamos, tomamos una plata de la mesa que era de la mamá, ¿cierto? Y nos damos cuenta después que cometimos el error, lo confesamos, pedimos perdón, ¿cierto? Nos arrepentimos, pero eso va a traer una consecuencia. Pero tú fuiste íntegro, porque a pesar de que hiciste algo malo, te arrepentiste, como David se arrepintió. Por eso su corazón era conforme al corazón de Dios, porque él se arrepentía, se daba cuenta de su pecado y se confesaba, se arrepentía, pero tenía que vivir sus consecuencias. Entonces, el tomar una decisión sabia va a traer consecuencias. Estas consecuencias a lo mejor vas a sufrir, que así sea. Mira, a lo mejor el cabro que quiso hacer la prueba del amor, yo hablo que estamos entre adultos, la prueba del amor, ¿cierto? El pololo, ¿cierto? Y tú le dijiste, no, esto no es negociable. Quizás el cabro va a decir, chao, busca otra que sí va a querer, porque hay. Claro, va a sufrir porque tú lo querías, porque tú lo amabas, porque tú pensabas que con él podías hacer una vida juntos, ¿cierto? Vas a sufrir, pero a pesar de eso, vas a estar firme en tus principios, en tus convicciones. Que así sea.
Si ese cabro te quiere hacer lo que la Biblia dice que no debes hacer, si el jefe, el esposo, la esposa te está pidiendo hacer cosas que van en contra de la palabra, como digo, por muy esposo que sea, por muy esposa que sea, todo aquel que se levanta en contra de la palabra, usted puede decir, esposo, yo te amo mucho, te quiero mucho, eres buen hombre, todo lo demás, eres buen esposo, buen hijo, pero esto no más. Y aunque tu corazón sea como el de Alejandro Sanz, corazón partido, y comienza a desangrarte por dentro. Pero también el tomar decisiones sabias, bajo principios que te rigen, también pueden llevarte a la bendición. Así es, amén. Y que así sea. Amén. Que si Dios quiere bendecirte por tu obediencia, que así Amén. sea. Si Dios permite que tengamos que sufrir por mantenernos íntegros, que así sea. Amén. Amén. Y lo último, ahora sí lo último. Uy, esa que está bueno. Creer firmemente en la soberanía de Dios. Él tiene el control absoluto, sin excepción. Al guiarnos por los principios, vamos a vivir la obediencia de Dios. Amén. La pregunta es, ¿cuál de las dos te rigen a ti? ¿Cuál de las dos? ¿Principio o preferencia? ¿Cuál es la base de tus decisiones? ¿Es de aquella persona que usted sabe lo que está creyendo? ¿Saben a quién ha creído? ¿Se mantiene fiel en sus creencias? Esto no significa que vamos a ser perfectos, que nunca nos vamos a equivocar, nunca vamos a errar, nunca vamos a pecar, pero sí, créame que los errores van a ser menos. Amén, amén. Si te apartas de los principios de Dios, si te apartas de los principios de la palabra de Dios, ese va a ser tu senda, ese va a ser tu camino. El apartarte de Dios será tu camino. Si tú decides apartarte de Dios, apartarte de sus principios, de eso tú vas a comer. Todo aquel que se aparta de Dios, de sus principios, de su palabra, come de eso. Pero aquel que decide caminar por los caminos de Dios, por los principios de Dios y por la palabra de Dios, entonces también usted va a comer de eso. ¿De qué plato, de qué menú quiere comer usted? ¿Cuál es el menú? Póngase de pie. ¿Cuál es el menú el cual usted quiere comer? Eso decide usted. Solamente yo te indiqué las claves para tomar buenas decisiones sabiamente. Si tú tomaste neciamente decisiones, o si usted hizo cosas incorrectas, por eso te decía, este mensaje puede ser una bisagra para ti. Puede ser decir, ya no más. Vamos a ordenarnos. Amén. Pero hasta que no los ordenemos, nada de nada. O puede ser que tú sigas viviendo igual como has vivido hasta ahora, sin tener temor de Dios. Usted decide. Amén. Usted decide. Cierre sus ojos. Padre del cielo, te damos gracias por esta palabra. Señor, te bendecimos, porque esta palabra, tu palabra viene a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Y aunque, Señor, podemos tener más de 50 años, aún, Señor, estamos a tiempo a corregir nuestros procesos de toma de decisiones. Aún no es tiempo para vivir bajo los principios de tu palabra. Señor, enséñanos tus caminos. Enséñanos a caminar por senda de rectitud y de justicia, por amor a tu nombre. Que ninguno de los que está aquí se aparte de la derecha ni de la izquierda, sino que camine por caminos que Dios ha trazado. Señor, queremos decidir caminar bajo tus principios, bajo tu palabra. Queremos caminar bajo, Señor, lo que tú estás enseñándonos cada día, cada domingo, cada día en tu palabra.
Enséñanos, Señor, a tener firmes convicciones, que nuestros hijos puedan tener firmes convicciones, y que a pesar de la moda, a pesar de la onda, a pesar de la ideología, a pesar de las cosas que son como luces que alumbran, que nos deslumbran, Señor, nuestros hijos siempre caminen bajo tu palabra. Amén. Tu palabra, Señor, es luz Aleluya. y alumbra nuestro caminar. Amén, Señor. Que nuestros hijos, Señor, tengan la palabra como luz para que ellos Amén. no se deslumbren Amén. de otras luces, Señor, amén. de otros flashes, Sí, Señor. de otros juegos artificiales que parecen muy bonitos, pero duran solo el momento. Y que podamos, Señor, nuestros hijos caminar, que matrimonios, esposos, esposas, familias, hombres, mujeres que están en este lugar y los que están viendo a través, Señor, de esta cámara, puedan tomar la decisión de caminar bajo la luz de tu palabra, que es eterna, que es permanente, Amén. que aunque vengan los vientos, Señor, no se apagan como las velas, Así es. sino que se mantiene encendida aún más fuerte para hacernos pasar por medio de la tormenta, por medio de las circunstancias. Queremos caminar en tus principios, queremos caminar en las convicciones que tú has puesto en nuestro corazón. No queremos las preferencias, no queremos nuestro antojo ni nuestras emociones. Enséñanos a caminar, enséñanos a contar los días. Amén. Danos sabiduría en este tiempo. La verdad que necesitamos como padres sabiduría. Así es. Necesitamos como esposos sabiduría. Necesitamos como hombres y mujeres de trabajo sabiduría. Para poder vivir estos tiempos que son perversos, que son malos. Necesitamos, Señor, que tú le des sabiduría a nuestros hijos. Para que cuando ya no estemos en esta tierra, Amén. cuando ya no podamos, Señor, físicamente velar por ellos, Señor, ellos hayan quedado en su corazón eternamente los principios que hemos depositado, y que a pesar de que tengan la ausencia de su padre o la ausencia de su madre, ellos sigan caminando bajo los principios de su Padre Amén. celestial. Gracias. Bendice la iglesia, Amén. bendice la familia, levante sus manos, bendice, Señor, ora por tu familia, ora por tus hijos, ora por tu vida. Dile al Señor: Señor, a partir de hoy voy a hacer las cosas bien. A partir de hoy voy a tomar decisiones acertadas, sabias, correctas. A partir de hoy, Señor, aunque me duela, voy a tomar decisiones correctas. Decisiones que van a agradarte a ti, más a ti que a los hombres. Señor, usted ore por sus hijos, ore por su familia. Oramos, Señor, por el matrimonio, por la familia de esta iglesia. Cúbrelos en medio de tanta lucha, de tanta tentación, de tanto pensamiento, de tantas desviaciones, de tantas cosas, Señor Padre. Cubre a los hombres, cubre a las mujeres, en el nombre de Jesús. Cubre a los jovencitos, cubre a los niños, cubre a los bebés de esta iglesia, a los pequeños. Señor, cúbrelos, envía ángeles para que cuiden a Josefina, a León, a los más pequeñitos, Señor Padre, a la Sarita, al Julián, a los más pequeñitos. Nadie los toque. Cuida a los jovencitos, a Samuel, Josías, a Connie, Señor Padre Celestial, a Mateo. Cuida a los jovencitos, adolescentes, que nada los toque, que nada los aparte de ti, que no sean embaucados, engañados, que nuestros hijos no sean embrujados, Señor, engañados, embaucados sus mentes, no sean confundidos. Oramos por nuestros jovencitos, oramos por Bernabé, oramos, Señor Padre Celestial, Señor, por Valerie, Señor Padre Celestial. Oramos, Señor, por cada uno de estos jóvenes, Señor Padre Celestial. Oramos por ellos. Cúbrelos. Cubre sus mentes por Paloma, Señor Padre Celestial. Cúbrela. Cúbrelos, Señor Padre. A cada joven de nuestra iglesia, a cada jovencito, que no sean embaucados, no sean engañados, seducidos por este mundo, por las corrientes de este mundo. Cuídanos, Señor. Cuida a los ancianos, cuídanos a nosotros que somos mayores ya. Señor, de no ser embaucados, confundidos, engañados. Guárdanos, Señor Padre. Líbranos.
Líbranos a los que salen a trabajar a sus trabajos, a los hombres que salen a trabajar, que algunos viajan fuera de la ciudad y están semanas, días, Señor, fuera de su hogar. Guárdalos, Señor. La tentación es grande, Señor. A veces no queremos pecar, a veces no queremos desobedecer, pero la tentación afuera es tan fuerte. Hay gente mala, Señor, afuera. Hay gente perversa que busca nuestra caída, que busca nuestra ruina, que busca, Señor, ver nuestro matrimonio arruinado, nuestra familia destruida, nuestras vidas arrebatadas. Guarda a esos hombres, guarda a esas mujeres, Señor, que muchas veces ven a hombres supuestamente, hombres con dobles intenciones que ponen sus hombros solo para seducirlas. Señor, líbranos de toda seducción, de todo engaño. Guarda la familia de esta iglesia, guarda los matrimonios de tus hijos. Cúbrenos, cúbrenos, cúbrenos en el nombre de Jesús. Cúbrenos en estos días, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Que Dios bendiga sus vidas. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias por la paciencia. Gracias por escucharme. Dios les bendiga.